¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, ya es noches. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Y sí me ven? Ya, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, eh, supongo que otras personas se irán conectando paulatinamente, pero bueno, iniciemos. Esta sí ya no pude cambiar a más tarde porque tengo otra clase a las 8. No sé si es más, si es con ustedes mismos. Pero bueno, déjenme poner mi celular también en silencio. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, la semana anterior habíamos visto todo lo que es referente a la economía colaborativa, ¿sí? Y habíamos visto cuáles eran las ventajas para los consumidores y para los usuarios, pero también tenemos ventajas de la economía colaborativa para las empresas, ¿sí? Obviamente esto demanda que las empresas tengan que adaptarse a los cambios y estar dispuestas a invertir capital, mano de obra, tecnología y otros recursos así para expandir o reorganizar su modelo de negocio, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, como estos nuevos tipos de negocio como Uber o Netflix, que lo que han hecho es ofrecer la oportunidad de cambiar industrias establecidas. Y claro, imagínense, antes las productoras de películas, de televisión y todo eso, pues eran las grandes corporaciones y la única forma o la forma en el que el 80% teníamos acceso es cuando eran nuevas, yendo al cine y luego esperar a que se pueda ver en televisión por cable o en televisión de señal abierta, ¿sí? Pero obviamente, pues teníamos que ver publicidad y esperar a que no sé, la película se corte, dependiendo toda la pauta publicitaria, o esperar al próximo capítulo, etcétera. Entonces, Netflix llegó a romper realmente todo lo que era la industria de televisión y de entretenimiento, ¿sí? Entonces ya ahora uno puede hacer maratones de series, puede hacer maratones de películas, puede ver las películas y repetirse las películas, ¿sí? Entonces cambiaron. ¿Y qué hicieron? Pues obligaron a otras empresas, a otras marcas como Disney, como HBO, como Prime, bueno, que es parte de Amazon, a adaptarse a ese cambio, ¿sí? Porque si no estaban perdiendo también, estaban perdiendo usuarios, estaban perdiendo clientes, consumidores, ¿sí? Entonces les obligó y ahora ya tienen sus propias plataformas. Y claro está que a pesar de tener sus propias plataformas, también Netflix sigue teniendo muchísima participación en el mercado porque ya no solamente está comprando producciones hechas por otras empresas, sino que también ellos están haciendo sus propias producciones. Entonces, imagínense en todo lo que ha cambiado y todo lo que ha hecho Netflix, ¿sí? Y obviamente ha sacado del mercado también a otros tipos de empresas, ¿no? Como las empresas que alquilaban antes los cassettes de VHS, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, esto es como una intrusión en el mercado porque permite abrir nuevos dichos, incluso llegar a clientes que anteriormente ni les interesaba la oferta de las empresas. Entonces, capaz mucha gente ni iba al cine, ni le gustaba ir al cine, ni siquiera se le ocurría ir al cine, porque bueno, no a todas las personas le gusta, ¿no? Pero en cambio con Netflix, ¿qué pasó? Pues llegaron a otros usuarios, a personas que sí les puede interesar ver películas sin cortes comerciales, pero desde la comodidad de su casa y a la hora que quieran y al horario que quieran y repetirse cuantas veces quieran. Entonces, imagínense, descubrieron un nicho muy grande y atacaron a ese nicho. Otra, pues, son las tecnologías eficientes. Sí, esa es otra de las ventajas, que es el uso de aplicaciones para gestionar este tipo de economía, ¿sí? Lo que nos permite reducir costos de personal o locales comerciales. Obviamente, el desarrollo y mantenimiento del software también supone un gasto. Entonces, por ejemplo, yo les hablo de mi tienda virtual. Nosotros, obviamente, no tenemos un local comercial y no tenemos muchas personas trabajando con nosotros en atención al cliente, en ventas físicas, etcétera. Pero nosotros sí invertimos bastante en lo que es el software, en un software para que nos ayude con un CRM, en un software que nos ayude para manejar todos los mensajes que llegan, en un software para logística, para conectar el inventario, etcétera. Entonces sí, también hay otro tipo de inversión, ¿sí? Y porque obviamente lo hacemos en las tecnologías más eficientes. Entonces, ese es otro tipo
de empresas de economías colaborativas, ¿sí? Entonces nosotros estamos obviamente adoptando, por ejemplo, esto de los API WhatsApp, nosotros tenemos uno de esos. Entonces eso es una economía, ya está establecido y nosotros lo que hacemos es adoptarla para nuestra empresa. Acceso a los datos del usuario, pues gracias a la interacción en línea de los clientes, como les había dicho, todo lo que nosotros hacemos en Internet, pues se va cargando. Toda actividad que nosotros hacemos se va cargando, ¿sí? Entonces, pues las empresas pueden recopilar muchísima información acerca de los usuarios de cualquier plataforma, ya sea una página web, redes sociales, lo que sea. Y obviamente esta información puede utilizarse para adaptar aún más la oferta a las preferencias del cliente y así mejorar. Incluso también se puede mandar publicidad personalizada. Sí, entonces, por ejemplo, como algún rato yo les había dicho, Uber les envía información personalizada, ¿sí? De acuerdo a los restaurantes que están cerca de su sector en donde generalmente reciben sus pedidos, ¿sí? Entonces, así es como ellos aplican en base a su economía colaborativa con los restaurantes, pues ofertas más personalizadas según las preferencias de nosotros los usuarios. ¿Cuáles son las desventajas de la economía compartida para nosotros, para los usuarios? Pues una de las más importantes y las más críticas en muchos casos es la privacidad, ¿sí? Aunque la recopilación de datos es muy útil y obviamente rentable para las empresas porque permite tomar decisiones, los usuarios también debemos ser conscientes de que mucha información nuestra se almacena en todas estas plataformas. Entonces, sí, desde las preferencias que tenemos nosotros hacia ciertos productos hasta incluso perfiles de movimientos detallados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una oferta para el alquiler de una habitación privada requiere de muchas fotografías internas del departamento, posiblemente se puede ver que tenga cámaras de seguridad. Entonces, sí, estamos entregando muchísima información nuestra, mucha información personal. Entonces, eso sí es uno de los inconvenientes, ¿sí? Ahora, claro que las empresas, no solo las de economía compartida, sino de todos, pues estamos tratando de que exista un claro respeto a la privacidad de los usuarios y de todos y de los clientes, ¿sí? No ofrecer garantías, pues como les había dicho, lastimosamente, como estas plataformas son únicamente intermediarias, pues no dan garantías de que si la calidad no estuvo buena, de que si el pedido no llegó, etcétera. Ausencia de legislación, nuevamente es lo mismo, como es una intermediaria, pues por ejemplo las personas que prestan sus servicios en Uber, pues no están amparadas bajo un código de trabajo o nada de eso, simplemente reciben su comisión por la carrera y listo. Y bueno, también es un tema de que, claro, a veces las empresas cuando antes era sin ánimo de lucro, pues ahora ya están lucrando con muchas de estas plataformas, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el modelo de negocios comerciales y retail. Retail es la venta al por menor, ¿sí? Los modelos de negocios pueden definirse con la base previa al plan de negocios. Entonces, obviamente, antes de saber qué tipo de negocio somos nosotros, pues es necesario que sepamos en qué tipo de negocio nosotros vamos a incurrir, ¿sí? Porque así vamos a establecer qué estamos ofreciendo, a quién va dirigido y cómo vamos a lograr nuestros objetivos. Para analizar lo que somos como empresa y lo que hacemos y con qué medios contamos para alcanzar, obviamente, los objetivos de nuestro negocio. Uno de los principales es el retail en línea, ¿sí? O la venta al por menor en línea. Esta es la tendencia más grande que se ha masificado mucho dentro de la industria retail actual, en la cual se utiliza el e-commerce o las tiendas en líneas como único modelo de negocio a través de una plataforma en línea, o hacer de este un complemento de venta omnicanal de tienda física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy una tienda en línea y esa es mi única forma de venta, o por ejemplo, tienen de Prati, sí, de Prati es la que primero se me viene a la mente, que también tiene sus tiendas en línea y tiene también la venta, perdón, sus tiendas físicas y tienen también su venta en línea, ¿sí? El retail en línea conserva el propósito de las tiendas físicas, en donde
su único objetivo es la venta directa al consumidor final, ¿sí? Entonces, el consumidor final puede comprar a través de la página web o puede acercarse a las tiendas físicas. El otro es el minorista de bajo costo. El modelo de negocios de los minoristas de bajo costo tienen como objetivo vender al mercado masivo como con un fuerte énfasis del precio sobre la calidad y los atributos de los productos. En este tipo de negocios se opera con márgenes de ganancia muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es los grandes volúmenes, ¿sí? Que adquieren a sus proveedores para negociar buenos descuentos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen Supermaxi y tienen aquí, ¿ya? Aquí está enfocado en los grandes volúmenes, ¿sí? Por ejemplo, a ustedes nos ponen, por ejemplo, un precio unitario y un precio cuando compramos 6 unidades. ¿Sí? Entonces, ellos están enfocados a que su margen quizás sea mucho más bajo, pero ellos incentivan al consumidor a que se compre en volumen, ¿sí? Luego tenemos los minoristas Cost Plus. Vender bajo la modalidad de Cost Plus significa que los precios son accesibles, pero no son tan bajos. Entonces, ahora ya tenemos el modelo de Supermaxi, ¿sí? Es asequible, pero no es bajo, ¿sí? No incentivan esa compra a volumen, ¿sí? Ya que el valor de los productos hacia el público se determina en base al costo más un margen de ganancia. Obviamente es lo que hacemos básicamente todos los minoristas. El objetivo es vender a un mercado masivo pero segmentado, tratando de mantener ganancias cómodas en lugar de enfocarse en el precio y esforzándose para ofrecer mejor calidad, servicio y selección. Entonces, obviamente su selección de productos, su gama de productos es muy amplia, entonces sí tienen diferentes productos con diferentes precios, pero lo que diferencia, por ejemplo, a Supermaxi de aquí es el ambiente como tal, la decoración del lugar, las perchas, que sí existen otro tipo de productos, quizás de un target un poco más alto, el hecho de que tienes tus empacadores que te van ayudando a empacar y que te sacan al cochecito, entonces todo eso marca la diferencia, ¿sí? Ya está en un mercado masivo, sí, pero segmentado a otro target, a otro tipo de mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, no se esfuerzan en un precio, sino que tratan de concentrar más sus esfuerzos de marketing en otro tipo de acciones, ¿sí? Luego tenemos los minoristas premium, ¿sí? Este es otro tipo de negocio y consiste en la venta de productos de primera calidad, el cual va destinado a mercados altamente segmentados con énfasis en el prestigio, calidad y el rendimiento por encima del precio de venta al público, ¿sí? Entonces ustedes tienen muchísima, por ejemplo, su casa es uno de estos, ¿sí? Aunque sí es una venta masiva, ¿sí? Pero sí tienen un segmento porque los precios que ellos tienen sí realmente son muy altos y lo que hacen es basar mucho en la calidad, en las marcas que manejan, ¿sí? En el ambiente, etcétera. También ustedes tienen, por ejemplo, mueblerías que venden productos muy, muy costosos, incluso importados, que también basan su oferta y toda su estrategia de marketing enfocado en el producto, en la promoción, en el mensaje, más que en el precio. Sí, su estrategia de precio es diferente. Muchos minoristas premium correlacionan positivamente el prestigio de la marca con precios más altos, ¿sí? Entonces, esto ya es las grandes marcas se pueden dar este lujo. En ropa también ustedes tienen estas ventas al detalle, que sí que son precios muchísimo más altos, pero como la gente relaciona que es una marca conocida, pues los consumidores están dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Y esta es realmente una estrategia de ventas que les resulta favorable con el segmento de clientes al que quieren apuntar. Entonces es importante que como empresa sepamos cuál es el tipo de negocio porque en base a eso también es importante que definamos nuestros objetivos y las estrategias y acciones que vamos a tomar para lograr esos objetivos. El modelo de negocios financieros
Los bancos también pueden aprender diferentes lecciones de otros modelos de negocio, ¿sí? Ahí están las grandes corporaciones que basan su actividad en las nuevas tecnologías y logran elevadas cifras de ganancia con una importante base de clientes. Claro, los bancos tienen una importante base de clientes y que realmente si pudieran lograr desarrollar estas economías colaborativas, ¿sí? Podrían además luchar, ¿sí? Con otro tipo de empresas que están tratando de robar su mercado, ¿sí? Por ejemplo, al compartir el acceso de sus propias interfaces de programación de aplicaciones, las API que habíamos hablado, y la tecnología financiera a terceros, los bancos pueden abrir vías totalmente nuevas para generar ingresos, acelerar la innovación y ofrecer nuevos servicios que buscan los clientes. Bueno, ahora sí ya se está viendo un poco más este tema de cobros. Por ejemplo, me parece que el Banco del Pichincha tiene, aparte de su aplicación, obviamente tiene, se llama, creo, de una, que me parece que es una aplicación que uno solamente escanea el código de barras del local o de la tienda donde uno va a comprar y enseguida el dinero se transfiere. No he usado, pero es más o menos así. Entonces, claro, no estoy haciendo una transferencia, sino a través de esa aplicación. Y estas son este tipo de negocios, de nuevos modelos financieros que se están dando, ¿sí? El enfoque que deben adoptar los bancos o instituciones financieras, sí, es detectar este tipo de oportunidades para ofrecer planes de retiro cuando los clientes abren una cuenta. Entonces, claro, tienen una base de datos muy importante, pueden determinar exactamente qué edad tiene una persona, ¿sí? Y ofrecer enseguida una cuenta para programar su retiro, ¿sí? El uso de las aplicaciones o de las API sería la clave para el éxito. Existe un creciente reconocimiento de que un enfoque de banco como plataforma desempeñará un papel importante en la industria, ¿sí? Además que la banca como servicio, un proceso ágil, el uso eficiente de una estructura de banca de servicios proporciona una propuesta de valor de extremo a extremo, que libera al proveedor de tener que desarrollar todos los servicios periféricos necesarios, incluida la autenticación y otros servicios de seguridad. Entonces, por ejemplo, claro, esto sí se va viendo en la actualidad, que nos permiten utilizar ya sus programas o sus APIs ya desarrollados. En este caso, si no estoy mal, se llama plugin. Se llama plugin. Por ejemplo, ustedes pueden poner el plugin de Diners, de DataFast u otro tipo de plugins en su página web, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que crear todo ese plugin o toda esa plataforma financiera, sino que solamente ponen ese plugin que es como un programa, un software en su página y se conecta enseguida a su interfase y las personas pueden realizar los pagos con la tarjeta de crédito utilizando, miren, este programa externo que nosotros hemos puesto en la página web, ¿sí? Y aquellos que adoptan el modelo de banca como servicio pueden proporcionar un nivel de confianza más alto del que podría ofrecer un proveedor más pequeño. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que las plataformas como Uber, como Airbnb, todas esas, obviamente ellos también se encargan de cobrar, ¿sí? Entonces, ellos están haciendo como las veces de banco, que es el intermediario para cobrar por un servicio o por un producto, ¿sí? Y pagar a la persona que lo está ofreciendo. Hoy en día, la línea entre entornos de pago presencial y remoto se ha disuelto tanto en algunos mercados que prácticamente ya no existe. Sí, en Europa sobre todo, pues es muy, se puede ver realmente que la gente casi no paga en efectivo, sino todo lo hacen con la tarjeta. Todo, absolutamente todo. Incluso cuando uno va a comprar, me parece que es para el metro o para el tren, uno necesita la tarjeta de débito. Ya no te aceptan pagar en efectivo ni nada de eso, sino todo es con la tarjeta. Entonces, realmente estos pagos, estas formas de trabajar ya sin el dinero en efectivo se van ampliando más y más. Y como ven aquí también, a raíz de la pandemia en el Ecuador, tuvo un auge muchísimo más
más alto, ¿sí? Entonces, y todo se hace a través de este tipo de economías colaborativas, de estos modelos nuevos financieros, ¿sí? Todos estos pagos que se realizan ya en línea, evitando obviamente que exista el pago presencial como tal. La era de las terminales de transacciones de un solo propósito ha llegado a su fin. El software convierte cualquier localidad y cualquier dispositivo en un punto de venta. Y es así, uno puede hacer pagos desde su celular, desde donde sea que se encuentre y hasta el punto en que uno quiera, ¿sí? Transferencias, etcétera, transferencias, depósitos. Como les digo, pueden hacer ese pago a través de esa aplicación de una, creo que se llama, enseguida, solo escaneando el código QR. Entonces ahora los minoristas de todo el mundo exigen, ¿sí? Más de sus sistemas punto de venta, más allá de las capacidades de pago de un solo propósito, ¿sí? El nuevo punto de venta es ahora una plataforma de lanzamiento para ofertas que puede construir relaciones y recompensar la lealtad del cliente. Ahí es donde se encuentran las responsabilidades, las oportunidades, perdón. Aun cuando la tendencia a la digitalización ha avanzado enormemente, todavía existen huecos enormes, sobre todo en la banca, ¿sí? Porque mantiene su posición tradicional y conservadora. Entonces, todavía en algunos bancos y en algunos servicios vemos que muchas cosas no se pueden realizar en línea porque todavía no tienen desarrollada una plataforma que permita la seguridad sobre todo. Entonces todavía es necesario hacer algunos temas presencialmente, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo y con la tecnología, a pesar que como les digo, en la pandemia, en estos 2 años, pues por el tema mismo de que no se podía salir y todo eso, avanzaron y surgieron muchísimo más de este tipo de temas, incluso la gente también las adoptó porque no había de otra manera, pero sí todavía seguimos teniendo esa necesidad o nos siguen obligando a ir al banco para hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces a veces ahora se puede abrir una cuenta, en algunos bancos puede abrir uno una cuenta en línea, en otros bancos no te permiten todavía. Si tienes algún problema, no sé, de financiamiento de la tarjeta, en unos dejan, otros no, todavía hay que acercarse. Si quieres hacer un cambio en tu correo, algunos tienes que ir personalmente al banco con tu cédula y todo, otros no, lo haces en una plataforma o, bueno, una mezcla podría ser hacerlo a través del call center, sí, pero bueno, sigue avanzando. Entonces, bueno, chicos, hemos terminado con la unidad número 4 y ahora sí vamos a avanzar muy rápidamente en la unidad número 5. Ahora en la unidad número 5, pues vamos a ver el tema seguimos en lo que es bases de datos y vamos a ver el tema de modelamiento dimensional, ¿sí? Se llama modelo dimensional porque su creación se hace, para su creación se hace un estudio sobre los datos de la empresa, identificando las dimensiones y analizando cómo éstas se relacionan entre sí, con jerarquías y también relacionado con tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo cuáles son las dimensiones de datos de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos, les pongo el caso de mi empresa. Entonces, tenemos sábanas, entonces tenemos de una plaza, de 2 plazas, de color blanco, rojo, bla, 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 que viene del proveedor A, B, C, D y se ha vendido a la ciudad de Guayaquil, Cuenca, bla, 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 en los meses de enero, febrero, marzo, ¿sí? Entonces, todas esas son las dimensiones. Tenemos la dimensión del producto, ¿sí? Como les digo, es la sábana, el color, las plazas. Tenemos la dimensión del mercado, a dónde se ha ido, ¿sí? A qué ciudades o a qué provincias se ha ido. Y la dimensión del tiempo, en qué meses del año, suponiendo que estamos analizando este año, pero también podemos hacerlo de diferentes años, ¿sí? Es el modo óptimo de organizar los datos en los sistemas de Business Intelligence y se puede hacer mediante bases de datos relacionadas o usando bases de datos multidimensionales. Recuerdan que vimos esto de las bases de datos, que tenemos las relacionadas, que diferentes tablas se van relacionando y vamos sacando información, uniendo, relacionando esas tablas para que al final nos dé un contexto, ¿sí? Entonces, yo tengo mi tabla de proveedores, mi tabla de ventas, mi tabla de productos y a través de las dimensiones que doy a la información, pues voy armando y digo,
no sé, 500 sábanas blancas de una plaza se vendieron en la ciudad de Quito en el mes de enero. ¿Sí? Entonces, si ven cómo se va relacionando la información de mis diferentes tablas a través de este modelo. Este modelo implica el uso de tablas, lo que les había dicho, de hechos y dimensiones para mantener un registro de datos históricos y almacenar los datos, perdón. Entonces, así como puedo sacar del mes de enero, puedo sacar del año anterior, ¿sí? Entonces, esto me sirve para seguir manejando en contexto toda la información que yo tengo y tomar decisiones. Se optimizan diferentes tipos de técnicas de modelado de datos para diferentes aplicaciones. Los modelos normalizados de relación de entidad están diseñados para eliminar la redundancia de datos y realizar rápidamente las operaciones de actualización, eliminación y obtener los datos dentro de una base de datos. Y entonces lo que hacemos es obviamente que no vamos a redundar mucho en los datos, sino que al momento en que nosotros queremos sacar un informe, extraer un informe, pues se va relacionando en las diferentes dimensiones que estamos dando y al final obtenemos los datos de nuestra base de datos. ¿Cuáles son los beneficios de este modelo dimensional? Primero, que se recuperan los datos de forma más rápida, ¿sí? Ya que funciona con tablas en el mismo modelo, lo que permite recuperar datos más rápido. Es lo que les digo, yo quiero saber la venta de sábanas blancas del mes de enero, entonces enseguida esos datos, esas dimensiones se unen y yo obtengo mi dato de manera rápida, mediante obviamente la ejecución de consultas. El esquema desnormalizado de un almacén de datos de modelo dimensional está optimizado para ejecutar consultas. Como resultado, complementa en gran medida los objetivos de la inteligencia empresarial, ¿sí? Entonces, claro, como yo puedo unir, como yo puedo generar informes, consultas rápidamente, entonces estoy ya cumpliendo con el principal objetivo de la inteligencia empresarial, que es tener información que me valga para la toma de decisiones. Mejor comprensión de los procesos comerciales. El modelo fusiona las tablas en el propio modelo como tal, permitiendo al usuario recuperar datos de manera rápida y de diferentes fuentes de datos. Entonces, si yo soy vendedora, pues puedo unir, por ejemplo, y quiero saber, las sábanas blancas, ok, ya sé cuántas vendí. Pero quiero saber de qué proveedor. Entonces, posiblemente a mí como área comercial, yo no maneje esa información de proveedores, le corresponde a logística. Pero yo puedo unir con mis datos, con mis datos de comercialización, ¿sí? Y puedo unirles. Entonces, sé que el 50% vino del proveedor A y el 50% vino del proveedor B, perdón. Flexibilidad para cambiar. El marco de modelado dimensional hace que el proceso de almacenamiento de datos sea extendible. Es decir, el diseño se puede modificar fácilmente para incorporar nuevos requisitos comerciales o realizar ciertos ajustes. Entonces, puedo por ahí incrementar un nuevo proveedor, o puede incrementar otro tipo de productos, o puede incrementar otro tipo de consultas que puedo realizar, ¿sí? Y se pueden agregar nuevas entidades en el modelo o se puede cambiar el diseño de las existentes para reflejar los procesos comerciales modificados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo ya no solo voy a comercializar, sino también voy a fabricar, ¿sí? Entonces, yo puedo a través de este modelo, ¿sí? Ampliarlo y unirlo con una base de datos de producción, ¿sí? Entonces, ya tengo lo que he vendido, lo que he producido y lo que estoy comprando quizá a otras empresas, ¿sí? Generación de ETL. ¿Qué significa ETL? Pues en inglés significa extraer, que es extract, transformar, que es transform, y cargar, que es load. Entonces, es todo el proceso que para una base de datos, para armar una base de datos, que es la extracción de la información, la transformación de la información y la carga de la información. Entonces, ¿cuál es la fase de la extracción? Pues se extraen los datos del sistema de origen, ¿sí? Este sistema de origen puede ser, no sé, de las facturas, de los proveedores, de las ventas, de los pedidos despachados, etcétera. Y se analizan usando un chequeo, se interpretan para verificar que los datos extraídos
cumplan con una estructura fijada, ¿sí? Y si no, pues los datos son rechazados. Por ejemplo, nosotros decimos que se carguen todos los datos de las facturas que ya han sido pagadas. Entonces, si es que ya ha sido pagada esa factura, se carga, se extrae a nuestra base de datos. Si es que no está como pagada, se le elimina, ¿sí? Y por último, se convierte en un formato preparado para ya empezar la transformación. En la parte de transformación se aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados. Estas directrices deben ser declarativas, basadas en excepciones o restricciones. Y entonces, como ya tenemos nuestra extracción de las facturas de ventas, ahora sí se va a transformar en datos, ¿sí? Y a través de, como les había dicho, por ejemplo, perdón, las facturas pagadas van para acá. Las facturas por cobrar se cargan acá. Las facturas rechazadas, porque digamos que un cliente rechazó un producto, se va para acá. Entonces, así se va transformando la información. Según obviamente de estas directrices, ¿sí? O de estas instrucciones que nosotros vamos dando a nuestra base de datos. Luego ya viene el proceso de carga. Los datos procedentes de la transformación ya son cargados al sistema del destino. Entonces ya pasaron a nuestra base de datos y luego ya se cargan al sistema que procesa esa información, ¿sí? Y de la cual nosotros vamos a extraer informes y ya la información que utilicemos para la toma de decisiones. Dependiendo de los requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes, ¿sí? Las aplicaciones de este proceso de extraer, transformar y cargar, ¿sí? Viene desde que se puede mover los datos desde una o varias fuentes. Entonces, como les decía, claro, podemos extraer datos desde la parte de ventas, desde la parte de logística, desde la parte de producción, etc. Se puede limpiar los datos cuantas veces sea necesario. Pues obviamente vamos a ir puliendo esa información, vamos a ir revisando la información y una vez alojados en el destino, los datos se pueden analizar. Una vez que ya estén en el sistema que estamos utilizando, por ejemplo, nosotros utilizamos un sistema que se llama Odoo. Una vez ya tenemos la base de datos y una vez que ya están en nuestro sistema que se llama Odoo, pues ya vamos a utilizar, ya se cargan en ese sistema y vamos a utilizar según los informes y vamos a analizar la información y todo eso. ¿Sí? Cuando los datos están cargados en una ubicación definitiva, se pueden emplear en otro sistema operacional para apoyar el proceso del negocio. Sí, es como les digo, nosotros nos basamos en este sistema que se llama Odoo, entonces es el apoyo tanto para ventas, para logística, etcétera. Ahora vamos a ver, perdón, un ratito chicos, voy a tomar una captura. Ay. Listo. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el plan de negocios en lo que es el Business Intelligence. ¿Sí? Entonces, para que una empresa pueda adoptar estos modelos de información, pues precisa realizar un plan de negocio. ¿Sí? Como les digo, el objetivo de un plan de negocios en Business Intelligence es dotar a la empresa de los medios necesarios para que obtenga la información precisa para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en mi tienda en línea, cuando recién empezamos hace más de 2 años, pues obviamente no teníamos ningún sistema, no teníamos nada de información realmente o un proceso bien establecido de Business Intelligence con el uso de información, con una base de datos, con una extracción adecuada de la información, con una transformación de la información, etcétera. Entonces todo se iba haciendo manualmente en Excel, pero una vez que ya nos dimos cuenta del volumen de información que estábamos manejando, pues es necesario ya aplicar un plan de negocios para que la empresa adopte un Business Intelligence. ¿Sí? Cualquier responsable de la empresa podrá obtener información relevante y actualizada antes de tomar cualquier decisión. ¿Sí? Entonces ahora ya es
es muy importante para todos nosotros, sí, que en nuestras empresas tengamos un modelo de business intelligence que nos permita, sí, sacar informes, sacar gráficos, etcétera, para poder continuar con nuestra gestión en nuestro trabajo. Este objetivo puede implicar a diferentes niveles de la empresa, desde el operativo hasta el estratégico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos primero en la base del proyecto para poder incorporar un business intelligence, tenemos la fase número 1 que es el análisis. En esta fase, pues se analiza, valga la redundancia, las necesidades actuales y futuras de información. Es la parte clave del proyecto, ya que si no identificamos realmente qué información es la que nos va a servir para tomar decisiones, pues al final, después de haber desarrollado todo nuestro plan de Business Intelligence, puede que al final no tengamos los resultados obtenidos. Entonces, esta parte es muy, muy importante. La definición del modelo de datos. El modelo de datos, perdón, es una representación conceptual de las magnitudes que se manejan en la empresa y las relaciones que hay entre estas, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cuál va a ser este modelo de datos que queremos manejar, si es que lo vamos a hacer en tipo relacional y cuáles son las dimensiones y las magnitudes, ¿sí? Para nosotros aplicar el Business Intelligence, ¿sí? Si es que va a ir en un principio solo la parte financiera, va la parte financiera y comercial o va realmente todas las dimensiones de la empresa. El diseño e implantación de la infraestructura. En este paso se diseña y se construye la infraestructura lógica, es decir, ya viene el arquitecto tal cual el programador, ¿sí? Y le dará lugar al modelo de datos. Se debe asegurar la integridad de los datos y permitir un acceso rápido a los mismos. Luego tenemos la realización de la capa de presentación, ¿sí? En esta fase se realizan los informes, cuadros de mando y otros elementos de visualización a través de los cuales los usuarios accederán a la información. Entonces ya es la parte, se puede decir, amigable del proyecto en la que los usuarios pues van viendo y van relacionando información, ¿sí? Entonces van viendo, no sé, las ventas de acuerdo a un año, de acuerdo a una unidad de negocio, de acuerdo a un producto, de acuerdo a un segmento del mercado, o qué sé yo, los desperdicios en producción de acuerdo a un ciclo de ventas, de acuerdo, no sé, igual a un producto determinado y se puede comparar, ¿no? ¿Cuál fue el desperdicio versus las ventas? ¿Sí? Entonces, todo eso ya es la parte de presentación. Todo cómo podemos visualizar esa gran cantidad de información que tenemos. Y por último, tenemos el arranque del sistema, formación y soporte. Es necesario formar a los usuarios en el manejo del sistema, porque claro, vemos toda una pantalla y con un menú gigante que si no podemos dar a las personas, a los usuarios, una capacitación adecuada, pues de nada puede servir tener todo eso si no se sabe utilizar e incluso a veces se subutiliza ciertos sistemas porque no hay la capacitación adecuada. Sí, el equipo encargado debe tener una capacidad fluida de comunicación, como habíamos visto. Cuando se arranca la solución, es decir, ya el programa como tal, es necesario dar un soporte durante la primera fase de producción real hasta que el sistema ya quede estabilizado. Ya, ahora vamos a ver algunos negocios basados en datos y analíticas, ¿sí? El Data Analytics es un término empleado para describir el conjunto de procesos tecnológicos y modelos de negocios que están basados en el análisis de datos y en capturar el valor que los propios datos tienen, ¿sí? Dentro de los ejemplos que tenemos de este tipo de negocios, por ejemplo, tenemos Uber. Ellos es un claro ejemplo de cómo utilizan el servicio de localización del GPS y a través, obviamente, del uso de los teléfonos inteligentes con posicionamiento satelital, ha permitido desarrollar estos mapas avanzados que uno puede hacer el seguimiento de la orden y, como les digo, también pueden enviarnos ofertas a través de nuestras preferencias. ¿Y cómo lo hacen? Pues con los datos. Ellos tienen basado su negocio en este Data Analytics. Y además, obviamente, utilizan algoritmos para poder optimizar las rutas de circulación en las ciudades.
Esta empresa utiliza el análisis de la oferta y la demanda en la localización para cambiar las tarifas según evoluciona la demanda a lo largo del día, potencializando más sus ingresos, ¿sí? Entonces, obviamente, hay periodos o picos en donde la demanda de ciertos alimentos o ciertos productos o incluso días sube, entonces ellos también aumentan muchas veces su fee o su costo. Y cuando saben que es bajo, en cambio, hay esas promociones de, no sé, de llevados por uno, de que el envío es gratis y solo cobran el servicio, cosas así. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues con el análisis de los datos que tienen. Entonces ellos ya tienen una curva y dicen, bueno, los días sábados no sacamos muchas ofertas, sino que más bien subimos un poquito el precio. Los días lunes en la noche sacamos ofertas porque según sus datos es cuando más baja la demanda, ¿sí? Otro de este tipo de negocios es Amazon. Este es el campo del minorista, del retail. Este tipo de empresas pues analizan los datos de las transacciones, el comportamiento de los clientes para personalizar las ofertas. Entonces, la gente está navegando, entonces habrá personas que se inclinen más por tecnología, otros por cosas del hogar, otros por ropa, por maquillajes, etc. Entonces, obviamente, toda esta información la van recibiendo, ¿sí? Y lo que hacen es luego personalizar, ¿sí? La publicidad o las ofertas de acuerdo a nuestras preferencias, a cómo nosotros nos hemos comportado en su plataforma. Y además también pueden crear modelos predictivos capaces de detectar futuras necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ver que en algunos países por el mes de agosto, septiembre, la gente quizá ya empieza a buscar cosas de invierno. Entonces ya van viendo qué productos son los que la gente más va solicitando, buscando, sí, viendo los precios, etcétera. Entonces ya ven cuál va a ser en esa temporada los productos más vendidos, ¿sí? Los clientes que compran en Amazon, en este tipo de plataformas, constatan cómo la empresa les sugiere productos que les pueden interesar como resultado de entender cuáles han sido sus preferencias mientras han estado navegando en esta plataforma. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, Google Fit o Apple Watch, ¿sí? Que son a través de estos, ¿cómo se llama? Smartwatches, los relojes inteligentes, ¿sí? Entonces ahí, en cambio, la gente, bueno, que se preocupa por correr, por hacer ejercicio, actividad física, entonces aquí se va cargando, no es este, ¿no? Por si acaso, pero se va cargando en un smartwatch todo su consumo de calorías, ¿sí? El nivel de sueño, su condición física, etcétera. ¿Para qué? Para que a través de estos algoritmos también se pueda personalizar cierto tipo de promociones, ciertos tipos de anuncios publicitarios, según, obviamente, todos estos insights del consumidor que se van cargando a un dispositivo como este, ¿sí? Perdón, los modelos de negocios basados en datos tienen el principal beneficio que es cubrir la necesidad de analizar los datos, proporcionando a los usuarios del negocio información detallada en forma de conocimiento que les ayude en la toma de decisiones que repercutan en un mayor beneficio para la empresa, ¿sí? Ese es como el beneficio más importante de las empresas que están basadas en datos. El modelo de negocios basados en datos debe tomar en cuenta estos puntos importantes. Primero, póngase en la mente este tipo de empresas que ya vimos, ¿no? Uber, Amazon, etcétera. Primero es recoger y suministrar. Se trata de recolectar datos en bruto, por lo que habría gente dispuesta a pagar, ya que evita tener que construir sus propios entornos de recogida de datos. Segundo, almacenar y hospedar consiste en disponer datos para terceros con la ventaja de aplicar economías de escala. Sí, entonces Uber también puede indicar a los restaurantes y decir, mira, en esta época del año la gente pide muchos mariscos, se me ocurre. Entonces ellos van y a sus empresas que colaboran con ellos van y les dicen, mira, entonces yo tengo estos datos, ¿por qué no lanzas una promoción en esa época del año o en ese día de la semana, etcétera? Filtrar y refinar quiere decir la limpieza y la depuración de datos. Este paso es necesario en cualquier proceso, ¿sí? Entonces ellos
obviamente van filtrando la información, porque es tanta la información que se maneja en estas plataformas que la van filtrando y van creando patrones también de consumo. Mejorar y enriquecer. Se añade valor a un conjunto de datos combinándolo con otros o llevando a cabo un preprocesado con los datos listos para el usuario final. Luego se simplifica el acceso, ayuda a los usuarios de negocios a escoger los datos que necesitan en el momento de interés. Por último, se analiza, se descubre una nueva información para guiar las decisiones del negocio o explorar los datos para contestar preguntas. Y por último, ofrecer consejo o consultoría. Los datos son ingredientes clave en muchos negocios. Los consultores especializados ayudan a las empresas a obtener el máximo rendimiento de sus datos. Aquí también se pueden aplicar las empresas de investigación de mercado, ¿sí? Estas empresas obviamente van haciendo constantemente, van levantando datos constantemente acerca de comportamientos del consumo, tendencias del consumo, ¿sí? Entonces, en lugar de que una empresa solita realice una investigación de mercados, pues ellos van y uno compra estos resultados sobre el mercado. Entonces, uno quiere saber y va a una empresa, por ejemplo, no sé, Markup, o se va a Sedatos, ¿sí? Y dice, mira, yo quiero ver si tienes algo relacionado con las tendencias del consumo de artículos para el hogar en el 2022, ¿sí? Entonces, ellos ya han pasado por todo este filtro de información de recoger, de almacenar, de refinar, de mejorarle, de simplificar el acceso, de analizar e incluso de ofrecer cierta consultoría con los resultados finales de estas investigaciones, ¿sí? La predictibilidad. Este término se refiere a predecir con precisión el resultado final de un proyecto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una investigación de mercados, estamos hablando del margen de error, ¿sí? Y esto se debe realizar con la suficiente antelación para que sea posible identificar los puntos más problemáticos y tomar medidas correctivas y así mantener el proyecto en curso. Es importante aumentar la coherencia y minimizar las sorpresas dentro de los proyectos. Además que se centra en la puntualidad de la información en un ciclo del proyecto, identificando los cambios, el impacto como resultado de la aplicación del proyecto. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo esto nos ayuda a asegurar el éxito del proyecto, de una investigación. Para poder, tenemos unos pilares, ¿sí? Ya mismo se nos acaba el tiempo, chicos, así es que sí, esto es como lo más importante. Para poder evitar estos sesgos en la investigación, para poder evitar estos errores, para que tengamos una mejor predictibilidad en nuestro proyecto, debemos gerenciar el portafolio, ¿sí? Entonces aquí debemos ver, por ejemplo, cuántas investigaciones de mercado vamos a realizar. Vamos a gerenciar los proyectos de contrato. El enfoque aquí es integrar las funciones del cambio y riesgo con el resto de las plataformas del proyecto y aquí se reconoce la dinámica cambiante del proyecto. ¿Sí? Vamos luego a controlar los proyectos y los contratos que tengamos, la gerenciación del performance, que es ya escoger un método que ayude a ajustar constantemente la ejecución de este proyecto, de esta investigación. Se debe recopilar los datos de fuentes internas y externas en tiempo real. Y por último, vamos a medir la predictibilidad. Los proyectos deben emplear métricas que brinden visibilidad de los plazos, incentivos, vinculación de los bonos del proyecto con información temprana y precisa. ¿Sí? Y listo, chicos. Perfecto. Bueno, este tema de los proyectos, de proyectos para poder nosotros generar bases de datos, información, investigación de mercados, es bastante amplio. Pero con lo que tienen ahorita ya pueden ustedes pensar o sugerir o utilizar de mejor manera si es que ya en las empresas donde ustedes trabajan ya tienen el Business Intelligence, pues ya saben que cuentan con una herramienta muy, muy valiosa para su gestión. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien ha escrito? Ah, no, solamente fue el mensaje inicial. No sé si tienen alguna pregunta.
No, no tienen ninguna pregunta, chicos. Yo por mi parte, buenas noches, no. Hola, Elenita, muy bien. Listo, listo, Angélica, muchas gracias. No sé si ustedes, si es que tenga con ustedes la siguiente clase, que es móvil marketing, no sé si ustedes estarán en esa clase. Sí, Ay, 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 chévere. Entonces, bueno, esa clase es la que tengo a las 8, por eso no pude cambiar. sí, Listo. tenemos justo a las 7 otra y a las 8 otra. Oh, ya, ya, entonces están a full. Listo, chicos, entonces veamos quién nomás, si no, bueno, con los que tenga el gusto, nos veremos nuevamente a las 8 de la noche ya con la nueva materia y aquí ya terminaríamos lo que es el Business Intelligence, ¿sí? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, profe. Gracias, chicos. Nos vemos entonces con los que tengan la siguiente clase. Una buena noche. Chao. Igualmente, profe, gracias. Gracias.